Benito, la obsolescencia programada. Primero vamos a hablar de esto, largo y tendido, pero primero vamos a definir qué es, porque realmente habrá gente que ha escuchado la palabra, otros que no, y otros que han escuchado pero no saben bien de qué se trata. Correcto. La obsolescencia programada es programar el fin de la vida útil de un producto, normalmente aparatos electrónicos de todo tipo. Es como los fabricantes programan estos aparatos para que duren un tiempo determinado y la gente pues tenga que volver a comprar otra vez, y es lo que se llama la sociedad del crecimiento, que está acabando con el medio ambiente y los recursos de nuestro planeta. Eso es. Ahí es nada. Y a partir de aquí, todo un mundo. Pero ¿me estás diciendo realmente que es que podríamos tener una lavadora que durara toda la vida o que podríamos tener un ordenador o un televisor que durara toda la vida? Correcto, sí, sí. De hecho, antes nuestros abuelos ya nos decían que un frigorífico o una lavadora le duraba 20 o 30 años, ¿no? Eso hace ya 100 años. Si ahora con la tecnología actual están durando 3, 4, 5 o 6 años, lo lógico es que hayamos ido hacia adelante en tecnología y ahora efectivamente se podría fabricar un frigorífico que durara 60 o 70 años y que además se pueda reparar sin ningún problema, claro que sí. A ver, Benito, la pregunta es la del millón. ¿Y por qué no se hace? Bueno, pues no se hace porque esto obedece a un modelo económico que nos hemos dado, que nos han dado los políticos, los poderes económicos, los bancos, los fondos de inversión, que está basado en el consumo y en la destrucción de la naturaleza, ¿no? Es decir, en este momento, si hace 30 años el 80% de la riqueza en el mundo estaba en un 20% de la población, de las manos, ¿no? Ahora en el año 2012 el 92% de la riqueza está en tan solo un 8% de las manos. Y esto viene dado precisamente pues porque hemos ido consumiendo, hemos ido cogiendo créditos al consumo a través de los bancos, y ahora ya los bancos son tan poderosos, los fondos de inversión son tan poderosos que no solo controlan lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que consumir, sino que controlan también la deuda pública de los países como por ejemplo España. Lo que estás diciendo en plena época de crisis con la que está cayendo, que la población realmente tampoco sabe a qué atenerse y cómo están actuando los poderes públicos en este aspecto. Pues los poderes públicos podemos ver a los políticos cada día diciéndonos que la solución es el crecimiento, volver al crecimiento para crear empleo, ¿no? Entonces, no nos proponen otra cosa que más de lo mismo. Este modelo económico ya se ha visto que no da solución a los problemas de la sociedad, sino que más bien los crea, ¿no? Es decir, ha creado en España más de 5 millones de parados, en toda Europa más de 20 millones de parados, y entonces crea ciclos económicos positivos y ciclos económicos negativos, pero siempre los que son beneficiados son los mismos, que son los bancos y los poderes económicos. Cuando hay un ciclo económico negativo como el que estamos viviendo, los bancos tampoco tienen ningún problema porque los políticos que están a su servicio simplemente legislan a su favor, y somos nosotros los que tenemos que también pagar la mala gestión de esos bancos, ¿no? En una crisis pues que no hemos creado, pero donde los bancos nos quitan las viviendas y a ellos no les va bien. Se empieza a hablar de una nueva economía. De una economía sostenible, de un consumo responsable, de una vuelta un poco a los valores de antes, de hace muchos años que ya casi no recordamos. Pero no se sabe, no sabemos por dónde tenemos que empezar. Quizás el tema del consumo, de la obsolescencia programada, podría ser un comienzo. Sin duda ninguna. Yo creo que deberíamos empezar por dejar de comprar cosas que no necesitamos con el dinero que no tenemos, es decir, a crédito, ¿no? Claro, esto necesitaríamos crear a través de los medios de comunicación una nueva conciencia social. Lamentablemente lo que vemos en la mayoría de medios de comunicación, aunque yo tengo que agradecer a todos la gran difusión que está teniendo nuestro proyecto con el movimiento SOP, pero lo que vemos todos los días son economistas y políticos que nos dicen que tenemos que volver al crecimiento, a consumir, etcétera, etcétera, cuando vemos cada día que consumir y volver al crecimiento a lo único que nos ha llevado es a crear paro, a que la gente, los bancos se les queden con sus viviendas y a reducir, por ejemplo, la inversión en sanidad, en política social, en educación, en vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir,
cuando España, como otros países, en el año 1948 firmó la Declaración de los Derechos Humanos, donde se recogían todos estos derechos, como otros países, vemos que ahora los está pisoteando, ¿no? Es decir, ya nos están quitando el derecho a la sanidad, a la educación, etcétera, etcétera. Y están, a la luz de todo esto, pues están saliendo muchos movimientos ciudadanos, como el 15M, como otros, que están actuando bien, cada uno luchando por lo que le molesta, los afectados por la estafa de las preferentes, los afectados por los desahucios, 500 y pico cada día, y nosotros que luchamos contra la obsolescencia programada, que es la base de todo este sistema, ¿no? A mí lo que me gustaría es que nos uniéramos todos, porque en realidad todos tenemos el mismo problema, y ese problema se llama el modelo de crecimiento. Tenemos que ir a un crecimiento sostenible. Eso haría que las fábricas volvieran a Europa. No necesitaríamos fabricar cosas que, por ejemplo, pues, que se estropeen, sino con la máxima durabilidad que la tecnología permita. De esa forma no sería necesario trabajar tantas horas al día. Trabajamos lo mismo ahora que al principio de la revolución industrial. No tiene ningún sentido cuando existen las máquinas, la tecnología, ¿no? Precisamente si trabajáramos menos, se podría repartir el trabajo entre todos, luego habría trabajo para todos. Las fábricas no se irían a países donde no se respetan los derechos laborales ni los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces volverían a Europa, fabricaríamos así, se crearía un mercado de segunda mano donde podría trabajar la gente que ahora trabaja en fábrica donde se producen cosas para que duren poco, y para todo eso hace falta una nueva conciencia social. Los únicos que se verían afectados por este nuevo modelo económico, por esta nueva conciencia social, sería ese 8% de la población, que son las grandes fortunas, los bancos, los fondos de inversión, que están perfectamente organizados para decidir lo que tenemos que hacer y decidir las políticas sociales que nos tienen que aplicar los políticos que también están a su servicio. Eso es lo que queremos, aunar esfuerzos entre todos los movimientos sociales, porque en realidad no tenemos varios problemas los ciudadanos, tenemos uno solo, que es este modelo económico y social. La unión hace la fuerza. Vamos por partes. Tú eres conocido porque has creado una bombilla que garantizas que dura 80 años, pero realmente has abandonado el proyecto ya está en manos de personas que están fabricando esa bombilla, y lo que a ti te interesa, lo que sí has creado es este movimiento, el movimiento SOP, y defínemelo, porque lo estamos nombrando. ¿Cómo puede la gente colaborar con el movimiento SOP? ¿A quién se tiene que dirigir y qué es lo que puede hacer? El movimiento SOP, sin obsolescencia programada, tenemos tres objetivos fundamentales. El primero es difundir qué es la obsolescencia programada y cómo nos afecta en nuestro día a día, ¿no?, en nuestro modelo económico. El segundo es tratar de poner en el mercado más productos sin obsolescencia programada, es decir, que ayuden a la sociedad en términos de ahorro energético, de máxima durabilidad que la tecnología permita, pero no por poner productos en el mercado, sino para forzar a otras marcas a que fabriquen como nosotros. Es decir, si la gente fabrica productos de larga duración, una empresa lo hace, otros tendrán que hacerlo porque tendrán que competir con esa empresa, ¿no? Si todo el mundo fabrica productos que duran poco, pues la gente no tendrá dónde elegir, al menos de esa forma tiene dónde elegir. Y el tercer objetivo, y para mí el más importante y al que voy a dedicar el resto de mi vida, es en aunar todos los esfuerzos con todos los movimientos sociales para tratar de cambiar este modelo económico basado en el crecimiento, en el crédito y en la obsolescencia programada, que nos está llevando a la ruina más absoluta, ¿no?, como personas, como ciudadanos y como país. Un movimiento que, sin embargo, me comentabas fuera de cámara, que sorprendentemente a mí me ha sorprendido, y me gustaría que hicieras un poquito de hincapié, sin nombrar a nadie, evidentemente, que con el que también están de acuerdo las algunas grandes multinacionales, ¿no? Sorprendentemente, digo. Pues sí, sorprendentemente, las últimas semanas, concretamente la semana pasada, nos llamó una gran multinacional diciéndonos pues que estaban de acuerdo con el movimiento, pero que están inmersos en este modelo económico, que ellos no pueden hacer nada, que tienen que ser los ciudadanos y los políticos los que tienen que hacer, que le gustaría ser una empresa SOP. De hecho, me comentaron que liderara una campaña diciendo pues que ellos pues que no fabrican en países que no se respetan los derechos humanos, que fabrican con, bueno, si no con durabilidad, pues de la mejor forma
que pueden, de acuerdo con los componentes electrónicos que de forma estandarizada se fabrican, pero lógicamente todos están fabricados para que duren poco, y que a ellos les gustaría hacerlo de esta forma, pero que no pueden hacerlo porque están inmersos en esta sociedad del consumo que imponen políticos y, bueno, grandes fortunas y sobre todo los bancos, ¿no? Y que les gustaría dar un paso adelante en este sentido. Este es el camino, es decir, nosotros no queremos excluir a nadie, ni porque alguien lo haya hecho mal en épocas anteriores, decirle usted lo ha hecho mal y ya no sirve para nada y tiene que cerrar. No, no. O sea, las grandes empresas, todo el mundo puede empujar a que este nuevo modelo funcione, ¿no? Que es el modelo de la sostenibilidad, el modelo de esa nueva conciencia social que está basado en productos más duraderos, más ecológicos y que, por supuesto, no sean los bancos los que nos dicten lo que tenemos que hacer, sino que sean los ciudadanos a través de los políticos no comprometidos con los bancos ni con las grandes fortunas. Y de nuevo la patata caliente en el tejado de la sociedad y de los políticos. Concienciación por parte de la sociedad, además, ¿qué poder tan grande tenemos con el poder del consumo y qué poco lo usamos, ¿no? Sabiendo, decir, podemos castigar a grandes empresas dejando de consumirlas, fomentar empresas que lo hacen muy bien con el consumo de sus productos y, sin embargo, no lo utilizamos, ¿no? Correcto, porque ese 8% de la población que hablábamos antes, que son, repito, los bancos, las grandes fortunas, los fondos de inversión, están muy bien organizados. Ellos están perfectamente organizados para decirnos qué modelo de coche tenemos que utilizar, qué bancos tenemos que ir a pedir créditos, qué debemos consumir el año que viene y a 3 años vista. Lo saben todo perfectamente. Y el resto de la población, el 92% de la población mundial, no estamos organizados. Es decir, hay diferentes movimientos ciudadanos repartidos por todo el mundo, pero que no sabemos organizarnos para ponernos enfrente de ese 8% de la población y decirles basta ya, no maltraten el planeta, no destruyamos el medio ambiente, queremos vivir de otra manera, no queremos vivir de cara a la naturaleza, queremos vivir acompañados con la sostenibilidad, con la naturaleza, produciendo para que la naturaleza se vuelva a regenerar. No queremos perder, digamos, beneficio de lo que estamos, pero sí queremos reducir lo que ustedes tienen para que se reparta más la riqueza en todo el mundo. Eso es lo que queremos hacer en el movimiento SOP. Patata caliente hacia los ciudadanos, que tendremos que espabilar, y patatón hirviendo contra la administración y el ministro de Industria, que no ha querido recibirte. Bueno, efectivamente no ha querido. Nosotros lo que hemos pretendido es explicarle nuestras intenciones, explicarle a los políticos lo que queremos hacer en beneficio del conjunto de la sociedad, pero lógicamente yo entiendo que los políticos solo están para los partidos políticos para ganar elecciones. Nombran permanentemente la palabra democracia y la palabra libertad, pero cuando ganan las elecciones estas dos palabras las guardan en un cajón y no las sacan hasta dentro de 4 años. Es difícil entre los ciudadanos discernir entre quién gobierna y quién realmente manda. Es decir, cada 4 años votamos a unos políticos, da igual de izquierdas o de derecha, yo simplemente me baso en el sentido común. Pero a unos políticos que pretendidamente van a gobernar, pero que después ante la Cámara, sin sonrojarse, nos dicen que no les gusta subir los impuestos, que no les gusta esta política, pero que tienen que hacerla porque tienen que volver a la senda del crecimiento. En realidad lo que deberían decir es que tienen que volver a lo que le mandan los bancos y los poderes económicos, que es lo que están haciendo, reduciendo las prestaciones sociales en términos de sanidad, de educación y de derechos ya constituidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Dime una cosa, Benito. ¿Qué es lo que interpretas tú que es muy diferente a lo que cuando el presidente del gobierno dice, por ejemplo, eso, tenemos que volver a la senda del crecimiento? Porque realmente hay que volver a la senda del crecimiento que teníamos, o tú esto lo interpretas de otra manera. Lo que está diciendo el presidente del gobierno cuando nos dice que volvamos a la senda del crecimiento, es decir, a consumir
consumir cosas que realmente no necesitamos, porque nos estamos dando cuenta que ha bajado el consumo y que no pasa nada por eso. Es decir, no somos más o menos felices porque consumamos menos, ¿no? Podemos ser más o menos felices pues porque vayamos a un hospital y no nos atiendan porque han recortado el personal, porque nuestros hijos ya no tienen becas para estudiar. Por eso sí que podemos ser más infelices, pero no porque consumamos cosas que no necesitamos. Y lo que nos está diciendo el presidente cuando nos dice esto es que volvamos a consumir cosas que no necesitamos, que volvamos a endeudarnos más de lo que ya estamos para pagar créditos e intereses a los bancos, y los bancos, cuando no se lo podamos devolver, pues simplemente nos van a quitar lo que tengamos, porque siempre van a estar avalados por algo, ¿no? Y realmente sí, hay otra forma de vivir, hay otro modelo económico que es el modelo sostenible, pero para eso tenemos que ir a la deslocalización, es decir, fomentar las empresas más locales, más incluso de barrio, yo diría, ¿no? Es decir, alguien que va a trabajar en su barrio, ese pequeño comerciante que va a contratar 1, 2, 3, 4 personas, nunca va a fabricar un producto defectuoso que después va a vender a sus vecinos, todo lo contrario, lo va a hacer con el mayor cariño y con las mejores ganas y con los mejores materiales para que su vecino le dé los buenos días por la mañana. Tenemos que volver a ese comercio, tenemos que volver a reparar las cosas, a comprar y vender cosas de segunda mano, tenemos que volver a tener, ¿por qué no?, una vivienda de alquiler, no todo tiene por qué ser nuestro, ¿no? Tenemos que volver a una forma de vida más sostenible, ¿no? Y eso se puede conseguir tranquilamente, sin ningún problema. Los únicos que en ese nuevo modelo saldrían perjudicados es ese 8% de la población que ahora acapara toda la riqueza en el mundo, en favor del 92% de la población, que ahora estamos absolutamente sometidos a lo que nos dictan. Estás amenazado y hay un acta notarial que lo certifica, es decir, no te lo estás inventando ni es una milonga para que te hagan caso. ¿Cómo se vive así? Porque además tampoco eres una persona que haya calado en la sociedad, es decir, que tenga un nivel sea famosa en la sociedad. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, pues esto fue cuando sacamos la bombilla famosa y bueno, pues nos presentamos a un concurso, como se pueden presentar otras marcas, y bueno, digamos de forma inesperada lo ganamos, ¿no? Hubo una oferta económica para que no sacáramos esto al mercado. Al no aceptar esta oferta económica, ni muchísimo menos, pues vinieron las amenazas y después incluso el descrédito en Internet y estas cosas que hacen los amantes de que todo siga como está, ¿no? De que todo siga igual. ¿Y cómo se vive? Pues bueno, pues la policía me enseñó a mirar para los lados cuando salgo de casa, debajo del coche y todas estas cosas que se hacen, ¿no? Pero yo tengo mucha confianza en la sociedad, poca en los políticos, es verdad, pero mucha en la sociedad, y estoy convencido que el mensaje está calando en la sociedad, que necesitamos un nuevo modelo, y eso me da fuerzas pues para aguantar las amenazas y todo lo que venga. Yo he decidido dedicar mi vida a difundir cómo nos afecta este modelo económico a través de la obsolescencia programada y del crecimiento absurdo, absolutamente. Creo que es necesario para la sociedad y cuento con el apoyo de muchos medios de comunicación y de mucha gente. Son más de 200.000 visitas que tenemos en el Facebook. Cada día hay más gente en el Facebook del movimiento SOP que quieren un cambio de modelo económico, pero es que además de quererlo, lo necesitamos por el bien de la sociedad, no solo de España, sino de todo Occidente. A ver, los grandes grupos son muy responsables en esto. A mí me ha alegrado muchísimo cuando me has dicho que hay grandes multinacionales que están de acuerdo y que sin embargo no lo hacen porque están pidiéndole a la sociedad, oiga, muévanse ustedes y pídannos que nosotros ya intentaremos hacer. Pero habrá otros que dirán, vamos a ver, y si yo no produzco y vendo, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a mantener unos puestos de trabajo? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cuál es el secreto del éxito y de la creación de puestos de trabajo sin necesidad con este otro nuevo modelo económico?
Bueno, en realidad esas grandes multinacionales que tienen esos grandes intereses económicos no producen puestos de trabajo, porque esos puestos de trabajo, esas fábricas se las llevan a países donde ni se respetan los derechos humanos ni laborales, las grandes marcas, todos lo sabemos. Los que realmente proporcionan puestos de trabajo es el tejido económico de pequeños autónomos, de pymes, de pequeñas empresas, que son los que los bancos están destruyendo en favor de esas grandes multinacionales que no apuestan por crear puestos de trabajo, lo hacen fuera de Occidente, incluso de Europa, ¿no? Entonces, aquí lo que nos dejan son pequeñas cosas para que sigamos consumiendo y prefieren pagar una miseria en forma de gasto económico para los parados, etcétera, manteniendo un nivel de parados ya controlado para que esa gente no haga revoluciones como la que necesitaríamos para cambiar el modelo económico, ¿no? Prefieren pagar esto y mantener esos ingresos increíbles fabricando en países donde no se respetan esos derechos laborales ni personales de la gente, y mantener ese nivel de paro en personas para que sigan consumiendo, incrementando el IVA, los impuestos indirectos, que naturalmente siempre los pagan los ciudadanos, nunca esas grandes multinacionales ni los ricos. Los ricos pagan impuestos fuera, como sabemos. Entonces, toda esta milonga que nos están contando, decir, oiga, y ustedes, pues cuidado con lo que hacen con las grandes multinacionales y con las empresas, porque resulta que si se enfadan o les subimos los impuestos o los tratamos mal, nos dejan sin puestos de trabajo. Esto no es así, ¿no? Porque claro, resulta que es que la sociedad, pues estamos así como con miedo, porque decimos, uy, vamos a tratarlos bien porque bastantes parados tenemos, ya 5 millones, ¿no? No, para nada. Cuando vienen aquí las grandes multinacionales, los gobiernos les ofrecen el terreno gratis, le dan subvenciones, es decir, que tenemos que pagar, y cuando no les interesan, porque los trabajadores reclaman una serie de derechos, simplemente se van a otro sitio. No representan más del 15% los puestos de trabajo que proporcionan las multinacionales. El 85% de los puestos de trabajo son las pymes y las pequeñas empresas, y estas no tienen ni subvenciones ni crédito y tienen que pagar la mayor parte de los impuestos. Las grandes multinacionales ya sabemos que la central la tienen fuera de España y es allí donde pagan los impuestos, donde les interesa. Es curioso que, fíjate, precisamente se están uniendo economistas y humanistas y filósofos para decir, oiga, por favor, dejen usted de medir el crecimiento del planeta por el PIB, porque entonces la estamos liando, ¿no? Hay que medirlo de otra manera, hay que medirlo por el nivel de bienestar del ciudadano. ¿Es un poco esto? Sí, de hecho, mire, en España desde 1900 el PIB ha crecido 10 o 12 veces, ¿no? Y yo no veo a la gente por la calle que sea 10 o 12 veces más feliz. ¿De qué ha servido que España produzca una riqueza anual en los últimos años de 900.000 millones de euros cuando tenemos una deuda de 1.200.000 millones? ¿Dónde ha ido a parar esa riqueza si ahora se está recortando en derechos sociales? Alguien se lo habrá gastado, no sabemos dónde está. Es decir, el PIB nunca va con la felicidad de la gente. La gente es más feliz si tiene más derechos sociales, no porque tenga más cosas a crédito que no necesita. Eso lo tengo clarísimo. Aparte, cuando se vive una época como la que tenemos, donde la gente va estresada para conseguir un menor sueldo y mucho más trabajo, se consume más en medicamentos, en seguridad social. Es decir, es una vida que no hace más feliz a la gente el tener más cosas, sino más bien todo lo contrario. Lo que proponemos desde el movimiento SOP es que se reduzca la jornada de trabajo, que se reparta el trabajo repartiendo también la riqueza, por supuesto, que no se la lleven siempre los mismos. Ya vamos a ir terminando, Benito, pero yo no me quiero ir de aquí sin encontrar un culpable, y esta vez sí, porque es que ya me niego a que como parte de la sociedad tengamos que ser nosotros, siempre los ciudadanos, los culpables de todo. Ahora resulta que es que lo hicimos muy mal y tenemos que pagar ahora las consecuencias, que tenemos que volver a la senda del crecimiento y seguir consumiendo para que nos devuelvan el favor en puestos de trabajo. Y al final, ¿esto es una cuestión meramente política y legislativa o no? Es una cuestión política y legislativa, es decir, a través de sus medios de comunicación, el poder político, lógicamente, va a decir siempre a la sociedad que, oiga, usted firmó el crédito de su casa, usted firmó el crédito del coche, usted firmó el crédito de la lavadora, del frigorífico,
y es verdad, se firmó, pero se firmó en base a un bombardeo constante a través de los medios de comunicación y de los políticos para que consumiéramos, y consumiendo vamos a tener más bienestar, más puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Eso se ha demostrado que no es verdad. Es decir, nos lo han impuesto los políticos y ahora nos quieren echar toda la culpa de que nosotros, haciendo lo que ellos dicen que tenemos que hacer, somos los culpables. Oiga, no nos digan todos los días ahora, y nos lo siguen repitiendo, que volvamos a la senda del crecimiento para crear empleo. Se ha demostrado que no es la forma, que no es el funcionamiento. Si vamos a ser los culpables, pues oiga, vamos a unirnos todos los ciudadanos para no hacer lo que nos dicen, que se ha demostrado que no funciona y que además nos echan la culpa. Y si yo le digo, por ejemplo, ahora al señor Rajoy, a la señora Merkel, al señor Hollande, a todos los mandatarios europeos, oiga, dejen ustedes de preocuparse del déficit y empiecen ustedes a preocuparse de la educación de nuestros hijos, de la sanidad, de que seamos más cultos, de que incluso de que nos eduquemos para un consumo más responsable, ¿esto sería correcto? Bueno, lo que ocurre es que ni el señor Rajoy, ni el señor Hollande, ni la señora Merkel son realmente los que mandan. Estos señores, con su gran responsabilidad de gobierno, están mandados por los poderes económicos. Es decir, ahora, ¿por qué nos dicen que tenemos que devolver lo que hemos gastado, reducir el déficit? Porque quien nos ha dejado el dinero, quien nos hemos endeudado, quien nos ha dicho las agencias de rating pues que bajan el nivel a casi a bono basura de lo que tenemos la deuda española, todos esos son los que realmente mandan. Y ahora se tiene que reducir el déficit porque piensan que no van a cobrar ni la deuda ni los intereses. Entonces, por eso están obligados a reducir el déficit, porque volvemos a lo mismo, los grandes poderes económicos han dicho que, ojo, que no vamos a cobrar. Queremos cobrar la deuda más los intereses, así que reduzcan en sanidad, reduzcan en lo que haga falta, pero primero lo mío, los intereses y la deuda. Y ustedes, el pueblo, pues que haga lo que quiera, pero nosotros lo primero. Y ahora sí que termino, pero con esta pregunta. Quizás el arma más importante del ciudadano ahora sea el consumo más que el voto. Sin duda ninguna. Tenemos que empezar a no consumir cosas que no necesitamos con el dinero que no tenemos. Cuando Rajoy nos dice consuma, no debemos de consumir, no necesitamos consumir. Es decir, volvamos a la senda de la sostenibilidad, de comprar lo que necesitamos con el dinero que tengamos en el bolsillo, no con el que nos deje el banco. Yo devolvería todas las tarjetas de crédito, yo ya lo he hecho, y recomiendo a la gente que lo haga, porque ese es el camino. Volver a eso y volver a tener un empleo sostenible, localizado, en pequeñas empresas, y respetemos a las empresas que fabrican con durabilidad, que no entran dentro de este mercadeo de agotar los recursos del planeta, sino cosas que se fabriquen con durabilidad y sobre todo que se puedan reparar. Pues hagamos uso de nuestro poder, el consumo, movimiento SOP. Yo me apunto. Muchas gracias, gracias a vosotros, de verdad.